Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marilú Aquino Puente del tercero BLSV de la especialidad de laboratorio clínico y hoy les voy a hablar sobre el proceso de meiosis. La meiosis es el proceso mediante el cual el número de cromosomas se reduce, de modo que las células restantes tienen un juego de los cromosomas homólogos. Estas células son haploides y completan su ciclo solamente al hacerse diploides, por lo que la reproducción sexual jamás sería posible sin el proceso de meiosis. La duplicación de cromosomas es seguida por dos divisiones que separan a los cromosomas en 4 células distintas. Pero, para asegurar que cada célula hija contenga un miembro de cada par de cromosomas homólogos, se realiza un complicado y enredado proceso de recombinación genética. Hay estudios que nos indican que hay diferencias en la fase del ciclo celular y la duración de la fase haploide, por lo que podemos distinguir 3 tipos de meiosis. La primera sería la meiosis terminal o gamética, que se da en animales multicelulares, protozoarios y algunas plantas inferiores. Luego tenemos la meiosis inicial o cigótica, que se da en algas, no en algas, en algas, protozoarios y hongos. Y luego tenemos la meiosis intermedia o por esporas, que se da principalmente en plantas superiores. Ahora vamos a hablar de las fases de la meiosis, ¿no? Sabemos que la meiosis es uno de los procesos más largos, es incluso más largo que la mitosis y pues consta de 4 divisiones realizadas por 2 procesos de separación. Sabemos que es de los más largos porque, por ejemplo, está la espermatogénesis que dura 64 días y la ovogénesis que dura prácticamente toda la vida de la mujer desde que nace hasta la menopausia o incluso más. La meiosis se compone de 2 fases principales, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 comienza con la profase 1, que es una fase muy larga porque consta de otras 5 partecitas, ¿no? Primero está el leptonema, luego el cigonema, luego el diplonema, luego el paquinema y luego se termina la diacinesis, ¿no? Para continuar con la metafase 1, luego la anafase 1, telofase 1 y así se completa la citocinesis. Y las células restantes cuentan con forma haploide, lo que quiere decir que solo tienen la mitad de la información genética. Para terminar este proceso pasa la meiosis 2, que es muy similar a la mitosis y consta de profase 2, metafase 2, anafase 2 y luego la telofase 2. Después de esta división celular se originan 4 células hijas, cada una con la mitad de los cromosomas provenientes de la célula madre. Hola, hoy voy a hablar sobre división celular sin control, cáncer y otras enfermedades. Bueno, una falla en el ciclo celular es una división celular. ¿Sabías que las células viejas, aunque ya no tengan ninguna función, van a seguir reproduciéndose más? Bueno, aquí viene con esto. Imaginemos que tenemos un montón, pero un exceso de células. En vez de beneficiarnos, nos está perjudicando. ¿Por qué? Porque nos puede dar cáncer. Bueno, esta proliferación celular puede ser muy grave y esta se llama carcinogénesis. ¿Sabías que la gente adulta es más propensa de tener cáncer? Se debe que a la mayoría que envejecemos se van acumulando algunos daños. También existe otra enfermedad por exceso de células que no es cáncer y se llama nada más y nada menos que psoriasis con P. Y esto se debe igual por lo mismo, por un exceso de células. ¿Cómo se modifica de manera artificial el ADN de un organismo en un sistema de laboratorio? Bueno, desde sus inicios con Mendel, la genética ha jugado un papel muy importante en la ciencia, pues nos ayuda más el conocimiento del genoma de los organismos para poder conocer sus características y así poder mejorarlas. La modificación del ADN se puede dar en diversos sectores, por ejemplo, en el sector agrícola. Se les inserta a los alimentos transgénicos un gen no de la naturaleza para que puedan durar más. Un ejemplo es el maíz transgénico, el cual se le puede insertar un ADN para que pueda resistir a las sequías, a las plagas y que estos pues logren llegar con un mejor rendimiento. También puede ser, por ejemplo, en el área de salud para la creación de vacunas. Sin embargo, pues nosotros como seres humanos, eso tiene que ver mucho con la bioética, ya que pues no se pueden usar humanos en otros aspectos que no sea para la creación de vacunas para nuestro bien. En este aspecto es una producción de ADN combinado con proteínas.
las cuales consiste en causar una respuesta inmune para que nosotros en un futuro se pueda utilizar la vacuna. También se puede usar en animales transgénicos, es decir, que se les puede insertar igual un ADN para usarlos como modelo de experimentación para que en un futuro, por ejemplo, sepamos más las características, se llega a volver a insertarle otro ADN para que tenga un crecimiento corporal, como por ejemplo en el ganado. Las vacas son muy grandes y así, pero simplemente no sabemos qué se les puede dar porque ellos solo comen pasto. Entonces ahí puede ver que también les modifiquen el ADN para que se vean con más masa corporal, tengan mucha más resistencia a enfermedades que pueden ser pues mortales para los animales, tengan una mejor calidad de carne. Y pues esto implica en todo tipo de animales, ganado, aves, peces, cerdos, entre todos, ya que pues también los animales transgénicos también se utilizan como una fuente de tejidos y órganos para los humanos. Así que sí, ver como una persona de laboratorio se ve su trabajo súper sencillo, pues la verdad es que no, ya que la modificación del ADN es un proceso complicado, ya que se tienen que conocer muchas características para luego poder hacerlo. Sin embargo, todo es a base de conocimiento y saber muy bien cómo usarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de la modificación del ADN en los microorganismos? Un ejemplo de ello puede ser de cuando nosotros modificamos genéticamente la proteína, nosotros alteramos esa función que tiene la proteína, nosotros trayéndonos graves problemas de salud. Se ha comprobado bajo estudios que el cáncer son de problemas de daños en un solo gen. Esto quiere decir que parte de un ADN en nosotros es el que está dañando y es el que nos hace que nosotros tengamos el cáncer. Se ha dado cuenta que el cáncer es un daño de un gen, de una célula, y nosotros al tener esa célula cancerígena en nuestro cuerpo nos desata otra serie de problemas más graves en nuestro organismo. Un estudio en el que contraataca ante este cáncer, ante esta célula cancerígena, son las quimioterapias, pero la quimioterapia no solamente ataca a las células cancerígenas, sino también a las normales, y es por eso que muchas veces tenemos reacciones poco favorables, que a la vez está contraatacando, pero también nos está haciendo daño a nuestras células normales. La ciencia y tanto la tecnología han hecho varios estudios para ver qué pueden hacer, y junto con la nanotecnología han creado lo que se llama en este entonces los nanotubos, que consiste en insertar unos nanotubos de carbón en células cancerígenas que al ser radiado con luz infrarroja se calientan y queman, o sea, matan a las células cancerígenas, pero esta función todavía no está al 100% comprobada, todavía sigue haciéndose estudios y tras varias revisiones se va a poder. Por el momento se encuentra que su aplicación está en proceso, y eso puede ser de lo que aprendimos en ese momento, es cómo la modificación del ADN a microorganismos nos pueden dar consecuencias en nuestra salud. La genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de la herencia genética y busca comprender los procesos en que ésta se transmite de generación en generación. Otro punto sería que dentro de la genética se trata de entender todos los procesos involucrados en el ciclo celular y la producción de los seres vivos, por lo tanto señalados que los genes con sus principales objetivos de estudio. Otro punto sería la ingeniería genética o manipulación genética. Consiste en el conjunto de técnicas que tienen como objetivo maniobrar o modificar la carga genética de una especie o individuo con diferentes fines, ya sea para el tratamiento de enfermedades como la terapia genética o para fines experimentales, es decir, obtener organismos con características diferentes a las que el genoma trae consigo. Y a continuación se abordarán algunos conceptos que te permitirán entender los temas relacionados con la manipulación del ADN y entre otras cosas.
Buen día, profesora. Mi nombre es Fedra Jocelyn Domínguez Martínez del tercero BLSV de la especialidad de laboratorio clínico y le voy a hablar sobre el ADN recombinante. Esta fue iniciada en 1970 por Hamilton Smith y Daniel Natanz, quien nos dice que necesitamos encontrar enzimas que puedan reconocer unas secuencias específicas de ADN y así cortarlas por las enzimas de restricción. Como podemos observar, cada molécula de ADN está compuesta por guanina, adenina, timina y citosina. Entonces, las enzimas de restricción lo que van a hacer es cortar en una parte específica a nuestra molécula un corte así, dándonos como resultado algo así, que esto puede ser ensamblado con otra molécula de ADN, como por ejemplo una bacteria. Entonces tenemos nuestra bacteria y aquí tenemos el plásmido y todo esto. Entonces la bacteria anteriormente tiene que hacer el mismo procedimiento de cortar con las enzimas de restricción y va a cortar un pedacito de aquí del plásmido y este lo va a ensamblar con nuestra molécula que anteriormente fue cortada y así dándole como una forma mejorada para esta. Entonces, teniendo ya nuestra bacteria mejorada con nuestro otro pedazo de ADN, entonces esta bacteria por fisión binaria se va a reproducir y reproducir y reproducir, haciendo que así pues no se infecte al ser humano, pero esta tenga resistencia a ciertas cualidades que el ser humano tiene y así poder sobrevivir. Y así obtendríamos moléculas o microorganismos o organismos más evolucionados o, como por así decirlo, con características mejoradas. La electroforesis consiste en colocar muestras de ADN que han sido cortadas por enzimas de restricción en pozos de un gel agarosa. A esta placa se le induce corriente eléctrica, la cual permitirá la migración de las moléculas de ADN de un extremo a otro. El desplazamiento en el gel dependerá del tamaño de las moléculas. Posteriormente, se le hace reaccionar con una sustancia que se ilumina al interactuar con el ADN y con luz ultravioleta. El número de bandas en un carril de gel indicará la cantidad de segmentos en los que fue cortada la molécula de ADN, así como se puede mostrar en la siguiente imagen. Uno de los primeros plásmidos empleados para la introducción de ADN recombinante a otra célula es el llamado PBR322, el cual fue construido por el investigador mexicano Francisco Bolívar Zapata. Este plásmido aún se sigue usando en ensayos moleculares y ha servido como base para la construcción de vehículos con clonación más modernos. Gracias a los plásmidos es posible guardar segmentos de ADN de interés en bibliotecas genómicas o genotecas. Estos segmentos de ADN que se busca introducir a otros organismos pueden consistir en un solo gen o un grupo de ellos. Bueno, este es el plásmido PBR322, construido por el investigador mexicano, que se ha utilizado como vehículo de transporte para experimentos de ADN recombinante. A continuación mostraré lo que es el proceso para obtener ADN recombinante.
Bueno, empezamos con que una molécula de ADN es sometida a la acción de las enzimas de restricción. Los segmentos obtenidos se acoplan a segmentos de ADN, llamados vehículos de clonación o plásmidos cortados con la misma enzima. Estas moléculas resultantes son llamadas recombinantes, pues contienen el ADN de interés y otro ADN nombrado como pasajero. Este ADN se encuentra en forma circular y se le ha añadido genes marcadores, los cuales consisten en genes resistentes a diferentes antibióticos. Una vez introducido el plásmido en una célula bacteriana, tienen como función confirmar la introducción del plásmido al genoma de la bacteria, ya que al colocar las bacterias transformadas en cultivos con dicho antibiótico, solo sobrevivirán las que en su genoma se haya introducido este gen, por lo que se comprueba la inserción de una secuencia de nucleótidos en otro organismo. No cabe duda que la tecnología y el conocimiento han ido avanzando, de tal forma que no solo se puede modificar al ADN de una célula, sino que también se puede construir ADN sintético.